Amigos, y falleció el miércoles 24 el profesor José del Monte Peguero, quien fuera director emérito, fundador del coro de la Catedral Primada de América. Y se conmemoró el pasado jueves 25 el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. También, amigos, tenemos que una nueva variante del COVID-19 detectada en Sudáfrica amenaza seriamente con brotes peligrosos, altamente contagiosos y que tiene mutaciones de más de 30 tipos diferentes. Aquí comenzamos consulta participativa. Amigos, saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster, y que estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos: vayan a YouTube, activen la campanita y se suscriban a nuestro canal. Estamos en Instagram como Ricardo Opelman, todo juntito, también como Consulta Par. Estamos en nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com. En Twitter estamos como @consultapar. En Facebook, Consulta Participativa. Y nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto, 809-769-4500. Escríbanos, hagan sus preguntas, que le complaceremos al responderle de manera positiva. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y en nombre de las familias del Monte Soñé y Opelman del Monte, queremos agradecer toda la muestra de solidaridad y condolencias recibidas por la muerte del profesor José del Monte Peguero. El profesor del Monte era nuestro tío por parte materna y más que un tío, fue para los Opelman del Monte un padre. El profesor del Monte, con una extensa hoja de servicio cultural a toda la sociedad dominicana, fue fundador y director emérito del coro de la Catedral Primada de América. Amigos, también el profesor del Monte fue viceministro de Educación y tuvo que ver con la fundación del Coro Nacional y la creación de coros como el Coro de Guardia Marina, el Coro y el Departamento Cultural de la Policía Nacional, y varios coros efímeros y coros que hoy día están vigentes. Queremos agradecer de todo corazón en nombre de nuestros primos hermanos, el arquitecto José del Monte Soñé y la licenciada Zaira del Monte Soñé, el gesto del honorable señor presidente de la República al designar mediante decreto como día de duelo nacional el día de su fallecimiento. Paz a los restos del profesor José del Monte Peguero, nuestro tío del alma, el cual pedimos al Divino reciba en su santo reino, dada la fe irrevocable de nuestro José del Monte Peguero. Que en paz descanse su alma. Amigos, y el 25, jueves 25, se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con esta fecha se pretende formar
la ejecución de políticas por parte de las naciones del mundo para la erradicación de la violencia de género, así como brindar apoyo y generar conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza de que son víctimas mujeres en todo el mundo. Como todos sabemos, la fecha de este Día Internacional de la Violencia contra la Mujer fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, 3 luchadoras en contra de la dictadura de Trujillo y luchadora por la libertad del pueblo dominicano, que fueron brutalmente asesinadas en el año de 1960 por el dictador Rafael Trujillo. El jueves, a propósito, se cumplieron 61 años de su asesinato. Y nosotros en Consulta Participativa hemos intentado, desde que este programa hace 5 años y medio inició sus transmisiones, y para todos ustedes hemos llevado una campaña en contra de la violencia, en contra de la violencia intrafamiliar, llamada No la mates, cuídala. Prometemos que seguiremos mientras este programa esté en el aire, seguir con esta campaña con la intención de poner un granito de arena en la conciencia de los hombres, no tan solo dominicanos, sino de todo el mundo. Por favor, ámala, cuídala, protégela. Ella es tía, hija, prima, esposa, pareja, compañera, y también quiere ser abuela. No la mates, cuídala. Amigos, y el mundo preocupado por una nueva variante del SARS-CoV-2, que la misma viene acompañada de una amalgama de más de 30 mutaciones que preocupan profundamente a la Organización Mundial de la Salud. Esta variante, identificada como B1159, preocupa a la comunidad científica porque, como decíamos, presenta unas 30 mutaciones que, si bien algunas ya se habían observado en otras variantes como la beta, esta es la primera vez que todas se juntan. Esto ha provocado que esté vigilancia y que se le otorgue el potencial mayor de atención a esta nueva variante del COVID. El investigador Iñaki Comas del Instituto de Biomedicina de España señaló que aún es pronto para saber de su verdadero impacto y que esta nueva variante del COVID-19 detectada en Sudáfrica, los científicos sudafricanos la han identificado como altamente contagiosa, como altamente peligrosa. Y aquí queremos hacer una pequeña parada y decirle a todos ustedes, amigos televidentes, que inmediatamente se suspendieron las restricciones de toque de queda y de circulación en todo el país. Hemos venido haciendo un llamado y señalándole y recordando a todos ustedes, amigos televidentes, que el COVID no se ha ido. El COVID está en el mundo. El COVID está entre nosotros, y eso se demuestra con la nueva y la cuarta ola. Amigos, y hoy en nuestra entrevista central estaremos hablando con la doctora Diana Josefina Ramírez Martínez, hematóloga clínica, sobre la sangre y su importancia para la vida. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestra invitada.
Bien, amigos televidentes, como les decía anteriormente, hoy tenemos el honor de contar con la presencia en consulta participativa de una mujer joven, profesional de la medicina, científica joven de la medicina. Se trata de la doctora Diana Josefina Ramírez Martínez. Su nombre artístico, doctora Diana Ramírez, como mayormente la conoce todo el mundo, hematóloga clínica, pero sobre todo involucrada directamente con vida, tratando también las patologías de la sangre y con el asunto vital de las donaciones. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora Ramírez. Muchísimas gracias por la invitación, pues siempre estamos abiertos a todo lo que sea educativo, que tenga que ver tanto con la hematología como la parte tan importante que es la donación de sangre. Así que pues un placer poder ayudarles. Gracias, doctoras. Y doctora, y como nuestro programa es de orientación, y vemos que en los órganos del cuerpo humano hay órganos que se pueden, ejemplo, un riñón, se puede quitar un riñón, y el hígado se puede pues repararse, así podemos decir, con una donación, órganos que se pueden extraer, el caso del apéndice, el caso de la vesícula, y bien, pues seguimos viviendo y muchas veces es de salud extraerlo. Pero en el caso de la sangre, doctora, díganos las funciones fundamentales de la sangre. Bueno, pues la sangre es el líquido vital que nos mantiene en salud y vivos. Si no tuviéramos sangre, lamentablemente, pues no existiéramos. Y pues en la sangre circulan todas las células que son producidas en un órgano importante para estas líneas, que es la médula ósea. La médula ósea es el hueso, principalmente los huesos irregulares. En todos nuestros huesos tenemos médula ósea, pero principalmente en los huesos irregulares y en la parte central de los huesos largos, como los huesos del brazo o de las piernas, pues rica en ese material que comúnmente le llaman el tuétano, que en la parte del argot popular se le llama tuétano, pero también está incluida en platos gourmets. Pues ese tuétano es rico en las células que producen las diferentes líneas celulares, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Cada uno tiene una función vital, porque ya sabemos que los glóbulos rojos tienen que ver con la oxigenación de la sangre. Los glóbulos blancos son la primera línea de defensa ante agentes que entran a nuestro cuerpo y pueden pues agredirnos produciendo enfermedad como virus, bacterias, parásitos, entre otros. Y las plaquetas que tienen que ver con la hemostasia primaria. Cuando tenemos una herida, las primeras que van a tratar de empezar a hacer esa parte de coagulación son las plaquetas, que tienen que ver con la hemostasia primaria. También en la sangre hay un líquido que es el que permite que todos esos elementos fluyan, que es el plasma. En el plasma, aparte de esos elementos celulares, tenemos muchísimas sustancias que permiten la homeostasis del organismo, como son electrolitos, hormonas y proteínas. Dentro de las proteínas, la más importante es la albúmina, que es la proteína transportadora ideal, pero también hay otras proteínas que tienen una función vital en la segunda fase de la coagulación, que es son las proteínas que tienen que ver con esa cascada de coagulación, que existen dos vías, y pues cada uno de esos componentes que yo le menciono de la sangre, en un banco de sangre se puede separar y procesar, y cada uno tiene su utilidad. Y ahí está la gran importancia de ese líquido bien preciado que nos mantiene vivos y sanos. Ahora, excelente. ¿Y el factor Rhesus? ¿Qué es el RH y cuáles son los tipos de sangre? Bueno, en cuanto al factor Rhesus, el RH, en cuanto a sistemas de grupos sanguíneos, existen muchísimos. Existen un sinnúmero de sistemas de grupos sanguíneos. Pero los que tipificamos y conocemos, que son los que tienen en nuestra cédula de identidad, nuestra licencia, son los que más capacidad tienen de producir reacción durante una transfusión, que son el grupo ABO
y el grupo RH. Esos no son más que antígenos que están ubicados en la membrana del glóbulo rojo. Le hago este circulito porque los glóbulos rojos son redondos, son unas células bicóncavas que en su membrana hay adherida una sustancia antigénica proteica que los reconoce como el grupo sanguíneo que posee en cuanto al ABO, asimismo en el RH. Ese RH está directo en la membrana del eritrocito y existen dos tipos que son el positivo y el negativo. Esa parte es importante para la parte de la compatibilidad cuando yo voy a recibir una transfusión. En cuanto al ABO está el grupo A, B y el AB, y en el RH el positivo y el negativo. También existen otras variantes del RH, que son la variante débil, que son pacientes que a veces es un poquito complejo poder explicarle a la persona que no tienen completamente el RH expresado, tienen una pequeña partícula y a veces en esas tipificaciones comunes pueden dar como negativo, pero en algunos casos pueden existir discrepancias y en otras tipificaciones le pueden decir, pero tú eres positivo. Entonces esos pacientes tienen esa pequeña cantidad de esa sustancia y se le llama variante débil. También está un grupo que tienen el de parcial, que tienen una pequeña cantidad más relevante que en el débil, y también por igual pueden tener discrepancia en la tipificación, principalmente en la parte del RH, y son personas que como pacientes lo preferible es que sean transfundidos con grupo RH negativo para evitar cualquier tipo de reacción. Y como donantes, esos pacientes con D parcial o D débil deben ser considerados como RH positivo, pues tienen esa pequeña particularidad. Esto es lo que mucha gente dice, confirma esto lo que muchas personas dicen, de que según tu tipo de sangre tendrás mayores oportunidades de transfusión y de sobrevivir en caso de accidente y trauma, y de que hay tipos de sangre que son muy difíciles de conseguir y tú tendrás mayor riesgo de problema. Lamentablemente quisiera decir que no es así, pero es así. Y ocurre porque, número uno, tenemos un muy bajo porcentaje de donantes voluntarios, que es lo que garantiza realmente tener una disponibilidad oportuna de la sangre. Y si a eso sumamos que los diferentes grupos sanguíneos en cuanto a ABO y RH tienen una distribución dependiendo de la zona geográfica que nos encontremos, por ejemplo, nosotros en nuestro país, el grupo sanguíneo más frecuente es el grupo O en cuanto al ABO. Y en cuanto al RH, son los positivos. Entonces, el dolor de cabeza viene cuando son grupos como RH negativos. El RH negativo en un 10% es que existe. Y si a esto le sumamos el grupo ABO, pues ahí viene reduciendo su disponibilidad en las diferentes instituciones que tienen banco de sangre. Y sumándole a eso que el porcentaje de donación voluntaria es reducida, entonces ahí es que viene la gran dificultad. Un ejemplo, el grupo O, como le dije, es el más frecuente. En un 45% de nuestra población es grupo O. Sigue el grupo A en un 40%, luego el grupo B en un 4%, en un 11% y el grupo AB en un 4%. Si, por ejemplo, una persona le piden que necesita sangre AB, obligatoriamente AB negativo, eso es un dolor de cabeza. ¿Qué ventaja tiene el grupo AB? Que aunque es muy poco frecuente, pues él puede recibir de todos esos demás grupos. Puede recibir del grupo A, del grupo B, del grupo AB o del grupo O. Pero en cuanto al O, solo puede recibir de sí mismo, y si a eso le sumamos que es un paciente O negativo, que siempre en banco de sangre le llamamos oro molido, porque es un grupo que a pesar de que O es frecuente, sumándole el RH, que debe ser negativo y solamente recibe de RH negativo, ahí vienen las reales emergencias. ¿Por qué? Porque ese paciente que está en un accidente, que ya llegó al centro
con el politrauma, que necesita ser intervenido, que perdió una cantidad de sangre importante y para poder seguir siendo intervenido necesita una transfusión de no solo un paquete, de numerosas unidades, tener a veces 5 o 10 unidades de sangre o negativo disponible en el momento es muy difícil. Y eso puede significar la vida de ese paciente que está en quirófano con fractura de fémur, fractura en varias otras zonas y lesión vascular importante. Y por eso le digo que lamentablemente es una realidad, porque en las emergencias reales no da chance a procesar donaciones. Doctora, tenemos una pregunta de una dama que dice que ella es, según su tipificación, ABRH positivo, y que en una cirugía donde hubo profusión de sangre, bastante sangrado, fue necesario refundirla y por su condición de ser ABRH positivo tuvo dificultad. Es posible que eso pase si el médico demanda que sea el mismo grupo de ella. Como le dije, la persona que es AB tiene la facultad que puede recibir de todo el mundo. Se le llama el receptor universal. Asimismo, como hay un donante universal, que es el O negativo, que le puede dar sangre a todo el mundo, el AB puede recibir de todo el mundo. Pero a veces, dependiendo del especialista, piden que sea específicamente ese grupo y ahí dificulta un poquito la situación. A veces si, por ejemplo, tú como cirujano o como especialista en otra área que no es hematología, si hay alguna asesoría que puedas necesitar, es bueno siempre comunicarse con el hematólogo y ahí el hematólogo le orienta que es posible recibir sangre de grupo compatible y más en situaciones de emergencia que no tenemos esa condición ideal de que tenemos la sangre que puntualmente le están pidiendo al paciente. Doctora, las patologías de la sangre, las enfermedades, hay un sinnúmero de patologías o de subpatologías, si así se le puede llamar en la sangre. Pero ¿cuáles son las patologías más comunes en la sangre y si tiene que ver la condición de raza, la condición de color, la condición hereditaria en estas patologías de la sangre? Bueno, la hematología es una rama de la medicina preciosa. ¿Por qué? Porque abarca una amplia gama de enfermedades que van desde enfermedades benignas que pueden ser simples hasta malignidades. Entonces, nosotros los hematólogos tratamos todo ese grupo de patologías y en la parte de malignidades, la que tienen que ver con la línea hematógena o la linfa. Entonces, ¿de cuáles enfermedades son esas? Pues desde una simple anemia, que puede ser algo bien sencillo, como una anemia por deficiencia de vitaminas, ya sea hierro, vitamina B12 o ácido fólico, que esta va a variar mucho dependiendo del paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una paciente femenina en edad fértil, donde la primera causa de una deficiencia vitamínica, que generalmente es hierro, es la vía menstrual, generalmente mujeres que tienen endometriosis o tienen miomatosis uterina, tienen sangrados menstruales muy profusos, lo cual lleva una pérdida de sangre constante durante cada menstruación, que a veces con el tiempo la paciente no se ha dado cuenta, va disminuyendo gradualmente los valores de hemoglobina y a veces llega el hematólogo con 7 y 6 de hemoglobina sin ningún síntoma. Y en ese caso, muchas veces ocurre porque el cuerpo es tan inteligente que al ser una pérdida que es paulatina y gradual, el cuerpo se adapta. Y es una condición que se resuelve fácil, pues supliendo el hierro por la vía oral, o a veces hay pacientes que tienen condiciones especiales que no absorben bien el hierro y necesitan la vía parenteral con soluciones con hierro, pero también están otros casos. Un paciente masculino con anemia, joven, pues debe ser investigado y de manera oportuna porque es raro que un hombre tenga anemia y generalmente cuando es un paciente masculino, pues la vía más común es el tubo digestivo. ¿Y qué pueden ser esas cosas? Desde una úlcera, enfermedad por pólipos intestinales
o tener una malformación a nivel de intestino delgado o hasta una neoplasia. También están otras condiciones, el paciente que tiene una dieta inadecuada, no come carne porque es vegano, ahora que está muy de moda ser vegano y no comer ningún tipo de derivado de la carne, pues lamentablemente la carne es necesaria y hay personas que tienen tanto tiempo sin ingerir carne que pues pueden llegar con una anemia megaloblástica, que es deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, pero para esas vitaminas depletarse tienen que pasar años la persona sin ingerir carne o algún alimento rico en esas vitaminas, pero pasa. Ahora, hemofilia, las hemorragias. Sí, también Esto están las... después de la pausa. Doctora, antes de irnos a la pausa y hablando de las patologías de la sangre, le dejaba en el aire una preocupación de muchos de los amigos de televidentes de consulta participativa, y es el caso de las personas profusas a la hemorragia, de la hemorragia, y el caso de la hemofilia. Hábleme de eso. También las hemofilias son enfermedades de la sangre y son enfermedades hereditarias, están ligadas al cromosoma X y por eso es que muchas veces dicen la mujer es portadora y el hombre la padece, por el hecho de estar ligada al cromosoma X. Y estas enfermedades no consisten en lo que es la deficiencia de una proteína de la coagulación. Está la hemofilia A y la hemofilia B. Y en estas enfermedades, en la hemofilia A hay una deficiencia de factor de coagulación 8 y en la hemofilia B una deficiencia de factor de coagulación 9. Hay diferentes grados de la enfermedad y la que de verdad tienen pues un impacto en el paciente son las graves, que son aquellos pacientes que nacen con menos de un 1% del factor de coagulación y son personas que desde muy temprana edad hacen manifestaciones de sangrados y es muy pues cuesta arriba para la familia, porque imagínese usted un niño que está empezando a gatear, a caminar, que cualquier golpecito pueda convertirse en un gran hematoma y en algunas zonas, como son las zonas del cráneo, pueden hacer pues ya complicaciones que pueden poner en riesgo la vida de ese paciente. Y pues el tratamiento consiste en profilaxis en estos casos de los niños con deficiencia severa, iniciar temprano profilaxis llevándolos a niveles adecuados que les reduzcan el riesgo de pues, los sangrados de impacto, además de las complicaciones que vienen en el tiempo en esos pacientes, que a veces hacen complicaciones en las articulaciones y en extremidades que pueden limitar pues, su día a día. También están los casos de las hemofilias que son leves o moderadas, que son pacientes que nunca han tenido manifestaciones de sangrado, salvo cuando son sometidos a procedimientos invasivos. Como muchas veces pasa, el paciente nace sin problema, se desarrolla por igual sin problema, pero en una intervención por una extracción de una muela, hay un sangrado que es disfuncional. Y ya cuando ese paciente puede sangrar tanto que hasta puede ameritar transfusión de hemoderivados, y ya cuando son investigados, pues se identifica que tienen la deficiencia de factor. Y en esos casos, lo correcto es que una vez van a ser sometidos a procedimientos invasivos menores o mayores, pues deben recibir reposición de factor previo al procedimiento y dependiendo del tipo de procedimiento, a veces hay que durar 1, 3 o hasta 5 días supliendo el factor, llevándolo a niveles que reduce el riesgo de sangrado. La temida leucemia y sus tratamientos. Bueno, las leucemias es una de las enfermedades más preocupantes y muchas veces cuando el paciente va al hematólogo, su peor temor es ese, que le digan que tiene una leucemia. Existen diferentes tipos de leucemias. Están las leucemias agudas,
y las leucemias crónicas. Las leucemias agudas son las que ya tienen un mayor riesgo de pues mortalidad, y dependiendo Perdón, del doctora, ¿es la leucemia un cáncer, un tipo de cáncer en la sangre? Sí, sí, las leucemias son cánceres de la sangre. Asimismo están los linfomas, que también son cánceres de la sangre, y los mielomas, que son enfermedades todas malignas, pero están cursando en la circulación. Y esas leucemias, como le dije, las agudas, pues generalmente tienen una manifestación abrupta. Es un paciente que estaba bien hasta que de repente empieza a tener manifestaciones de sangrado por la boca, o empieza a hacer hematomas en diferentes zonas del cuerpo, o en una mujer que la menstruación empieza a comportarse diferente y son sangrados profusos, pueden venir acompañadas de ganglios en diferentes zonas del cuerpo, en el cuello, en las axilas, o órganos que aumentan de tamaño, hígado, vaso. Y pues simplemente cuando le hacen laboratorios, se evidencian alteraciones en las diferentes líneas celulares, como anemia, leucocitosis o glóbulos blancos elevados o muy bajitos, presencia de células inmaduras. En el caso de los pacientes que tienen leucocitosis, pueden tener células inmaduras o blastos circulando en la sangre periférica, o aquellos que tienen leucopenia, pues se pueden evidenciar cuando se hacen estudios de la médula ósea, y también la presencia de plaquetas disminuidas. Generalmente estos pacientes necesitan hacerse un diagnóstico rápido y un manejo adecuado con quimioterapia. Son pacientes que llevan un tratamiento que es intenso, que lamentablemente conlleva el uso de sustancias como derivados de la sangre. Generalmente en las leucemias agudas hay que estar siempre acompañado de sangre, plaquetas y otros derivados de la sangre, porque la necesidad transfusional siempre es constante. ¿Por qué? Porque los tratamientos que ayudan a eliminar esas células anormales siempre llevan a citopenias severas o a no tener suficiente sangre, plaquetas, y necesitamos entonces reponer con transfusiones. También están las leucemias crónicas, que su comportamiento es un poco menos agresivo, se instauran lento, a veces se dan cuenta el paciente no por síntomas, sino porque hay alteraciones en el hemograma, con glóbulos blancos muy elevados, a predominio ya sea de neutrófilos o linfocitos, dependiendo del tipo de leucemia crónica que sea. Y muchas veces el manejo de estas condiciones es menos severo, tienen menos necesidad de transfusión, y son pacientes, como su nombre lo dice, que pueden manejarse en el tiempo y no necesariamente fallecer de esa condición. El jueves pasado, el señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, dijo las siguientes palabras: es alarmante el déficit de donantes de sangre en la República Dominicana, y a seguida anunció que sometería al Congreso Nacional una ley para regular la donación de sangre y que ésta sea gratuita. Doctora, hablemos de donación de sangre y los protocolos para ser donantes. Bueno, la donación, como hablábamos al principio, es la única forma de poder tener los productos derivados de la sangre. A pesar de todos los avances que ha habido en la medicina, todavía no hay un sustituto de la sangre. Y la única forma es poniendo ese brazo y donar. Todo lo que ayude a fomentar la conducta de donación y de que sea de manera voluntaria, que es el escenario ideal, no esperar una emergencia, no solo ir a favor de un paciente X, pues es muy importante y necesario mantenerlo de manera recurrente, porque a veces la gente te dice, ay, yo soy donante voluntario. Ay, ¿cuándo fue su última donación? En el 1800. Dígase que fue hace mucho, de manera jocosa. Pues la única forma de ser donante voluntario real es haciéndolo de manera recurrente. Por ejemplo, yo como mujer puedo donar, que a veces las mujeres creen que no donan, pero sí, toda mujer puede donar siempre y cuando esté sana,
se puede hacer cada 4 meses, el hombre cada 3 meses. Y lo correcto es hacerlo de manera continua o recurrente. Claro está, esperar el tiempo necesario para yo poder donar luego de mi última donación, cosa de que mi médula se recupere y yo no entonces tener deficiencias. Pero la donación es muy fácil. Los requisitos, la persona oficialmente tiene que ser adulto, dígase mayor de 18. Número 2, tiene que tener un peso mínimo de 110 libras y además de todo debe estar sana. No debe tener ninguna condición clínica en el momento, dígase ningún proceso viral, bacteriano, que no esté usando antibióticos y no importa que yo sea hipertenso, diabético, use medicamentos para el colesterol, siempre y cuando mi enfermedad de base esté controlada. En cuanto a la diabetes, se puede donar siempre y cuando no se esté utilizando insulina. Si yo estoy utilizando medicación oral y estoy controlada, no hay problema. También las mujeres que usan anticonceptivos a veces creen que no pueden donar. Eso no contraindica la donación. Y lo otro es, si tengo la menstruación, no puedo donar, tampoco es real. Yo como mujer, si tengo una menstruación que es regular y no es un sangrado abundante, puedo donar sin inconvenientes hasta teniendo la menstruación. Sin embargo, soy una mujer que sangro mucho y tengo anemia, obviamente no voy a donar. Fíjese, eso que usted dice a mí me sorprende porque yo fui donante, yo soy ABRH positivo, fui donante por muchos años e internacionalmente. Yo doné en varios estados de Estados Unidos, Curazao, Venezuela, Uruguay. Y cuando por un análisis de sangre me salió la glucosa alta, me decretaron diabético tipo 2 e inmediatamente alguien me recomendó que debía dejar de donar sangre. Pero por lo que usted dice, yo tengo 30 años de ese diagnóstico, no soy insulino dependiente, tengo más o menos controlada mis niveles de glucosa en sangre y a mí me afectó el no poder seguir donando porque yo comencé a donar sangre desde los 21 años. Pues ya sabe que puede hacerlo, o sea que no hay ningún problema. Si está en medicación oral, usted puede donar sin ningún inconveniente. Doctora, la donación de sangre y enfermedades como VIH y en caso de pandemia, la donación de sangre y transfusiones de sangre a pacientes de COVID o de VIH-Sida. Ok, en cuanto al VIH, gracias a Dios el VIH ha evolucionado tanto que ya no es como antes. Antes se hablaba que un paciente con VIH es una sentencia de muerte. Ya no, ya vemos ejemplo como uno de los casos más famosos que tiene muchísimos años, que yo era una niña cuando fue diagnosticado, Magic Johnson, el jugador de básquetbol de la NBA. Si lo vemos, sigue circulando y es un hombre robusto que luce muy en salud. Y lo único que sí es un paciente que debe estar adherente a su tratamiento de antirretrovirales. Todavía no se ha demostrado que yo puedo suspender mi tratamiento y el virus no va a pasar nada. Lo correcto es mantenerse bajo medicación. Lamentablemente en la parte de donación, una persona VIH positivo nunca va a poder ser donante de sangre, aún tenga carga viral cero. Y nosotros en Banco de Sangre, ¿qué hacemos para garantizar y reducir el riesgo de que el paciente que se transfunde adquiera VIH? Pues cada vez más han ido evolucionando las pruebas que se hacen, cada vez son pruebas más sofisticadas y dentro del panel correcto que debe tener un donante, aparte de las pruebas convencionales que se hacen de anticuerpos para HIV tipo 1 y tipo 2, está incluido el antígeno P24 y también una tercera prueba, que es una prueba molecular por PCR, que la conocemos mucho para el COVID, pero también podemos hacer PCR para HIV. Y esa tiene la facultad que me detecte el VIH en días de que yo adquirí el virus. Dígase en 10, 11 días, ya una persona que esté positiva, esa prueba me la detecta. Entonces ahí viene la importancia de la cantidad de pruebas que se hacen y el tipo de pruebas. Porque las pruebas que son de membrana, que son pruebas con una
un alto grado de poder tener error, pues no son las recomendadas hacer en banco de sangre. Siempre se deben hacer pruebas avanzadas que detecten adecuadamente las infecciones. Asimismo, para el HIV se deben hacer pruebas para hepatitis B, hepatitis C, que también debe incluir pruebas moleculares para esas dos entidades. También los bancos de sangre, pues dependiendo de la institución, pueden tener diferentes perfiles de donantes, pero también es mandatorio hacer HTLV, que es otro virus que se asocia a leucemia y linfoma de células T, y otra enfermedad que se llama paraparesia espástica tropical, y es prevalente en nuestra población. También debe hacerse HTLV tipo 1 y tipo 2. Algunos bancos de sangre no obligatoriamente pues pueden hacer Zika, pero es ideal hacer Zika, porque cuando vino este brote de Zika, se identificó que las mujeres embarazadas que adquirían la enfermedad, que estaban en ese primer trimestre, el bebé tenía teratogenia, dígase que nacía con malformaciones y tenían microcefalia. Entonces, como a veces no sabemos quién va a recibir esa sangre, hacer Zika da esa ventaja, que si una mujer embarazada recibe una transfusión con Zika positivo en ese primer periodo, podemos tener ese riesgo en el bebé, y para evitarlo, y como no siempre se sabe quién recibe la unidad, es importante hacer pruebas como Zika, pero no es obligatorio. También hay que hacer pruebas para enfermedades venéreas como sífilis, gonorrea. Al donante se le debe hacer un hemograma, analizarlo de cabo a rabo, dígase ver cada parámetro cómo está, y verificando que esté todo correcto para que esa sangre no tenga riesgo de que ese donante esté incubando alguna infección, y lo podemos identificar en el hemograma. También se le hacen otros tipos de pruebas como test de Coombs indirecto, que esto identifica si en el plasma del donante hay anticuerpos circulando, y si lo hay, no debe usarse el plasma de ese donante, solamente se usan glóbulos rojos, y todo esto se hace garantizando seguridad al que se transfunde. Doctora, nos traicionó el tiempo. Se nos fue el tiempo y nos queda más de la mitad de lo que teníamos programado para conversar con usted. Pero esto la cuasi compromete a una próxima entrega cuando su tiempo lo permita. Dos cosas, doctora. Díganle a los amigos de Consulta Participativa dónde está la doctora Diana Ramírez, y un mensaje a los dominicanos y a los televidentes de Consulta Participativa para motivarlos a donar sangre. Bueno, pues en la parte clínica laboro en un centro llamado BRCA, Breast Care Center, y también laboro en CEDIMAT. Con la parte de banco de sangre, estoy en el laboratorio de referencia, y pues quedo a sus órdenes. En cuanto a la parte de donación, yo sí exhorto a los que nos escucharon que sean entes replicadores de la información, porque es la única forma de poder nosotros llegar a cambiar nuestra situación actual, y saber que donar es seguro, donar no hace daño, donar ayuda a mi salud y a la salud de esa persona que necesita sangre. ¿Cómo me ayuda? Porque yo me mantengo portándome bien, cuidándome, porque sé que si no me porto bien, voy a tener algo en la sangre que se lo puedo transmitir a otra gente. Y pues saber que con esto podemos salvar hasta 3 o 4 vidas con una sola donación. Así que espero que se animen a donar y que lo hagan de manera recurrente, o sea, repetitiva, para poder tener un flujo disponible de sangre esperando al paciente que se pone malito. Y muchísimas gracias por la invitación. No, doctora, las puertas de Consulta Participativa están abiertas, y todos aquellos que me hablaron sobre la doctora Diana Josefina Ramírez tenían sobradísima razón. Gracias, doctora, por estar con nosotros, por sacar tiempo de su apretada agenda para compartir estos minutos con los amigos televidentes de Consulta Participativa. Gracias del alma, doctora. Un placer. Bye, bye. Los televidentes, después de este conversatorio, esta interesantísima y orientadora entrevista
con la doctora Diana Ramírez, solo nos resta hacer nuestra exhortación en tiempo de pandemia. El COVID no se ha ido. El COVID no se ha terminado. Por favor, observa las directrices de las autoridades de salud. Usa tu mascarilla, mantén el distanciamiento social, practica el lavado de las manos y, sobre todo, si no es imperativo, si no es obligatorio, permanece más tiempo en casa. Haz esto por ti, por tu familia, por tus amigos, por todo el que interactúa contigo y por la sociedad dominicana, para que ayudes a la erradicación y a detener esta pandemia ocasionada por este virus de enfermedad, muerte, luto y dolor, que es el COVID-19. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.